Muy buenos días, amados hermanos. Le damos la más cordial bienvenida a este servicio dominical como Iglesia Bautista Cristo el Buen Pastor. Hoy representamos nuestra iglesia con este grupo de alabanza. Nos gozamos, nos alegramos en Dios. Nos da gusto poder saludarles una vez más. Hoy domingo 9 de agosto del 2020, pues Dios nos da la oportunidad para poder ofrecer este culto a nuestro Dios, al único Dios vivo y verdadero. Quiero iniciar, hermanos, con una oración. Quiero que en esta oración pues invoquemos a Dios, ofrezcamos este tiempo a Él, pero también quiero incluir la vida de una joven, de una persona que es nieta de nuestra hermana Isabel. Ella radica ahora en Teciutlán, ella está enfermita y yo quiero también incluirla a ella en esta oración. Así que iniciamos con una oración de invocación a nuestro Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre, gracias le damos en esta mañana por su amor. Gracias por su gran misericordia. Gracias porque usted es un Dios bondadoso. Gracias, Padre, porque usted es un Dios justo. Gracias porque por su gracia estamos, existimos, nos movemos. Gracias, Padre, porque su luz ha resplandecido en nuestros corazones. Gracias, Dios, por esta oportunidad en la cual nos disponemos a ofrecer culto a nuestro Dios. Padre, este tiempo, este momento que tomamos, lo ofrecemos a usted y lo hacemos con un corazón contrito y humillado, reconociendo, Padre, nuestra imperfección, nuestra bajeza, nuestras debilidades, reconociendo nuestros pecados, nuestras faltas de esta mañana. Por eso le pedimos que nos limpie de toda maldad. Padre, reciba este culto, que sea como una ofrenda a usted, agradable delante de sus ojos. Padre, disponemos nuestro corazón con sinceridad para adorarlo. Queremos hacerlo con un corazón íntegro, porque solo usted es el único Dios vivo y verdadero, a quien debemos toda honra y gloria por los siglos de los siglos. También esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús queremos interceder por la salud de la nieta de nuestra hermana Isabel, porque ella se encuentra pues, muy enfermita, radica en Teciutlán. Yo pido, Señor, que usted toque su cuerpo. Pido también por aquellos que están enfermos, aquellos que padecen, aquellos que están postrados, Padre, tal vez en una cama. Pedimos, Señor, que usted les toque, les sane, les restaure. Padre, que ponga fe en el corazón de ellos, que ponga fe en la familia, pero sobre todo que ellos puedan creer en Jesucristo como ese Salvador y también como ese Sanador. Padre, gracias por su amor. Gracias por este nuevo día. Gracias porque nos permite contemplar una vez más la hermosura de su creación. Este día dice su palabra que lo ha hecho Dios para sus hijos. Por eso nos gozaremos, celebraremos en él. En el nombre de Jesús oramos, le damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, a continuación vamos a tener la lectura de un salmo, el Salmo 135, versículos 1 al 7, y nuestro hermano Jairo va a dar lectura a este salmo. Hermanos, vamos a tener una lectura del Salmo 135, del 1 al 7. Alabad el nombre de Jehová, alabadme, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad los salmos en su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, al rey por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes en los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos el viento. Amén. Gloria a nuestro Dios. Salmos del Señor, y cantamos, hermanos, en este momento ofrecemos esta alabanza a nuestro Dios. Tendremos tres hermosas alabanzas. La primera se llama Sánanos, después Sana nuestra tierra, y el tercero será Desde mi interior. Y este canto Sánanos es un clamor que elevamos y hacemos al unísono, elevando nuestra voz a ese Dios, al Dios soberano, al Creador del universo, para rogarle, para pedirle que sane nuestra tierra, que nos sane de esta pandemia, que Dios nos ayude a salir adelante. Así que cantamos
sánanos.
se llama desde mi interior. Y desde lo más profundo de nuestro ser, dedicamos este canto a nuestro Dios. Le alabamos con un corazón que a Cristo viene este mundo.
capítulo 3, versículo 21 y 22. Les invito a escuchar esta cita bíblica. Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 21 y 22. Y Silo nos va a guiar en esta lectura. Bueno, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Lucas, del versículo 21 al 22. La palabra de Dios dice: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendiendo el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vio una voz en el cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bien, hermanos, antes de continuar con otros cantos, quiero recordarles que parte de nuestra adoración a Dios también es presentarle nuestros diezmos y ofrendas, primicias o donaciones. Si usted en su corazón Dios le pone el poder contribuir, el poder presentar su ofrenda, puede hacerlo. Estamos aquí todos los domingos a partir de las 9 de la mañana y Dios quiere que podamos reconocerlo. Dios no pide cantidad, Dios lo que pide a cada uno de sus hijos es fidelidad. Así que adoremos a Dios con el corazón y hagámoslo con los diezmos y las ofrendas. Vamos a seguir cantando, hermanos, alabando a nuestro Dios. Vamos a alegrarnos más también cantando el Salmo 113 y vamos a gozarnos, alegrarnos de nuestro Señor, con alabanza de su gloria. Alabanza servidores de Jehová, alabanza servidores del Señor. Salmo 113. Cuando cantamos, elevamos con el corazón. Si el canto se llama al estar aquí,
Alabaré buen Jesús. Uno, dos, tres, cuatro.
Bien, hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes y todos aquellos que nos van a sintonizar más tarde. El deseo de mi corazón es que Dios bendiga su vida, su familia, todo su ser, que Dios pueda prosperar sus vidas y sobre todo que ustedes puedan aprender acerca cada día más del Señor y pueda haber una entrega al Señor. Quiero decirles que he venido hablando de Jesucristo, aquel Hijo de Dios encarnado, el Hijo del Hombre. Quiero decirles que esta mañana pues les compartiré un tema un poco complejo para muchos. Espero no meterme en problemas, por eso solamente quiero presentarles la palabra de Dios, porque la Biblia habla por sí sola. Esta mañana, les voy a hablar acerca de la Trinidad, y para que podamos entender mejor la Trinidad, voy a desarrollar un poquito más adelante la relación del Hijo con el Padre. ¿Por qué Jesús dice la Biblia que es Dios? En otro domingo, en otra predicación, les voy a compartir cuál es la obra del Espíritu Santo hoy en día y por qué también la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios. Primeramente les invito a cerrar sus ojos y vamos a orar. Dios Padre, ministre nuestras vidas en esta hermosa mañana. Que su Espíritu Santo tome el control de todo nuestro ser. Señor, pedimos que despeje nuestras mentes, que nuestro corazón esté receptivo para recibir su palabra con alegría, con agrado, entusiasmo. Padre, de tal manera que podamos dar fruto al 100 por uno. Señor, le ruego que usted toque los corazones de toda aquella persona que escuchará la palabra de Dios en esta mañana. Primeramente, que pueda disipar a través de la Biblia todas las dudas en cuanto a la Trinidad, en cuanto a la divinidad de Jesús, en cuanto a que el Espíritu Santo es Dios. Padre, yo le pido que a mí me des sabiduría para poder desarrollar, para poder que mis palabras puedan ser de edificación a todos aquellos oyentes en este día. Padre, pedimos que su Espíritu Santo pueda obrar de tal manera que podamos venir al encuentro de Cristo y podamos rendirle todo nuestro ser. Señor, solo le pido en este momento que usted me ayude y me use, me dé palabras fáciles, entendibles, que los dichos de mi corazón, Padre, sean gratos delante de usted, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Bien, hermanos, quiero decirles que hay domingos o hay días que debo usar más los lentes, como hoy. No me gusta mucho usarlos, hay veces que puedo leer claramente, pero hoy pues es uno de los días que se me ha dificultado mucho leer. Incluso cuando estoy viendo las tablaturas o las partituras para tocar las alabanzas a nuestro Dios, por eso a veces uso mucho los lentes y bueno, hoy no fue la excepción. Quiero hacer un paréntesis, hermanos, para refrescar un poco mi garganta, y mientras usted busque en su Biblia San Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Quiero dar lectura a esta porción. Lucas 3, 21 y 22 dice así: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y entrando, hermanos, al tema de la Trinidad, quiero decirles que la palabra Trinidad, así literal, no aparece en la Biblia. Usted no la va a encontrar. La palabra Trinidad, hermanos, la doctrina de la Trinidad está implícita en la Biblia. Usted no va a encontrar la palabra Trinidad, pero sí está implícita. Y esta mañana es lo que quiero compartirles a la luz de la palabra de Dios, porque la Biblia que enseña que ese Dios maravilloso es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios, en la misma esencia, divinidad, ¿sí? ¿Y cómo podemos aprender esto de la palabra de Dios? Y quiero hacer una breve introducción con una ilustración. Hace muchos años, todavía viviendo Billy Graham, aquel gran evangelista reconocido por todos los cristianos del mundo,
una ocasión un joven le hizo una pregunta y le dijo: oiga, pastor, ¿qué es la Trinidad? ¿Y cómo se desarrolla la Trinidad? ¿O qué trabajo hace la Trinidad? ¿O cómo puedo yo entender la Trinidad? Aquel día, dice Billy Graham, que le dijo a aquel joven, le dijo: ¿miras aquel carro que está allá? Y le dijo el joven: sí. Dijo: si tú abres el cofre, encontrarás bajo el cofre, cuando lo levantes, una pila, una batería. Y le dijo: yo quiero que observes esa batería. Si tú te puedes dar cuenta, con esa batería, siendo una sola, dice, tú puedes encender las luces, tú puedes encender el motor, tú puedes hacer otras cosas solamente con la energía de la batería. Y tú puedes entender de esta manera muy simple cómo Dios obra a través de la Trinidad. Así que Dios, el Dios maravilloso, el Dios soberano, el Dios creador del universo, dice la Biblia que Él se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. En la antigüedad muchos no pudieron entender realmente quién era la Trinidad. Así que dice la Biblia que el Hijo, cuando Dios se encarna y viene al mundo en la persona de Jesús, que nace, dice, de la Virgen María, que nace de María, estando desposada con José, cuando es puesta encinta por obra del Espíritu Santo, la Biblia enseña que desde ese momento podemos entender cómo Jesús, cuando crece y comienza a desarrollar su ministerio, dice la Biblia que Jesús fue quien pudo revelarnos exactamente cómo es el Padre, quién es Dios realmente. Así que podemos entender mejor esta cuestión a través de Jesús, el encarnado, el Hijo de Dios, porque dice la Biblia que Dios mismo dejó su gloria, dejó su trono, y dice que descendió, y dice que habitó entre nosotros. La Biblia dice que se encarnó. Ahora, ¿qué otra ilustración puedo darles de la Trinidad? Para muchos no la logran entender, pero es algo tan simple como para explicarle a alguien que está empezando a leer la Biblia o dar una clase a los niños. Por ejemplo, a los niños podríamos decirle: miren, hijos, piensen en un huevo, lo que puso la gallina, ¿sí? No voy a preguntarles quién fue primero, si el huevo o la gallina, no. Quiero que piensen en el huevo. Ustedes lo que ven es una sola cosa. Sí, es lo que pueden contemplar nuestra vista, es lo que podemos nosotros discernir, pero lo importante es que si tú abres ese cascarón, será que ya no es uno solo. Dentro del cascarón podrás encontrar una yema y ¿qué más? Una clara. Así que tenemos tres cosas en uno solo. Hay otra ilustración también muy simple. Pensemos en la fórmula del agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Así que los elementos del agua pueden tener una transformación. El agua nunca dejará de ser agua, pero el agua podemos encontrarla de una forma ¿qué? Gaseosa, ¿sí? Podemos verla de una forma líquida, podemos verla de una forma compacta, pero no deja de ser agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua la podemos ver como la desprende las nubes, ¿sí? Que es un vapor, es un gas que sube. La podemos ver compactada como en el hielo. Cuando el hielo se derrite, ¿qué es? Agua. Esa es la fórmula H2O, ¿sí? Pero ¿cómo hay una transformación? Dios no deja de ser Dios. Dios se ha dado a saber y a conocer como el único Dios vivo y verdadero. En el Antiguo Testamento se dio a conocer como el gran ¿qué? Yo soy, como Jehová. Y eso es lo que quiero compartirles esta mañana. Quiero, hermanos, que reflexionemos en la divinidad del Señor Jesús. Y ojo, quiero que escuche bien y no quiero meterme en problemas, por eso quiero usar la Biblia. Miren, Jesús, escuche bien, Jesús no comenzó a existir cuando nació entre nosotros. Dice la Biblia que Él es el Dios eterno, el gran yo soy y de quien dependen todas las cosas. Así que esta mañana, por eso yo quise abordar la doctrina de la Trinidad. Miren, vamos a ver
ver su manifestación antes de la encarnación. Vamos a poder ver su poder creador, su presencia en todas las épocas de la historia humana. Podemos saber y conocer a través de la Biblia su llegada como la culminación de un hermoso plan de salvación, su unicidad con el Padre y su soberanía sobre cualquier cosa en la tierra. Así que vamos a ir juntos. Síganme, amados, con esta aventura de fe, y que nuestra decisión sea obedecer al Señor. Ya vimos lo que dice Lucas 3, 21 y 22, que dice que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús, ¿qué? Fue bautizado. Y dice que después de orar, el cielo se abrió, vino una voz del cielo donde habla el Padre, y dice que desciende el Espíritu Santo en forma de ¿qué? De paloma, y viene a posar ¿en quién? En el Hijo. ¿Quién era el Hijo? Jesús. Ahí está implícita ¿qué? La Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que abordaré este tema de la divinidad del Señor Jesús. Miren, Jesús no solo se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, sino que también Él se reconoció, dice la Biblia, y se presentó como el Hijo de ¿quién? El Hijo de Dios. Dice Juan 8:54, y quiero a partir de este momento darle una serie de versículos. Así que yo les invito a que usted que apenas nos está sintonizando, vaya por ahí, póngale una pausa ahí a YouTube, al video, vaya por una hoja, busque un lápiz, un lapicero, y yo le invito a que escriba los textos que les voy a dictar. ¿Por qué? Porque si usted lo lee más tarde o entre la semana, usted podrá entender con mayor claridad la Trinidad. Dice Juan 8:54, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Así que debemos establecer una base firme, ¿cómo? Estudiando la doctrina de la Trinidad. Para eso, hermanos, primeramente debemos reconocer que la palabra Trinidad, se lo expliqué hace un momento, no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de un solo ¿qué? Un solo Dios. La palabra Trinidad no nos está hablando de tres dioses, nos habla de un solo Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Primero piense en la palabra Dios. Palabra Dios puede ser singular o plural, el sentido que usted le dé. Pero habrá momentos cuando nosotros podemos aprender de la Biblia cómo se forma y es una palabra plural. Dios, que habla más de uno, ¿sí? Sin perder la esencia y divinidad. Ahora, dice la Biblia, amados, que este único Dios se nos revela como el Padre que sustenta el universo. Así se revela Dios, el Hijo encarnado que vino a salvarnos, y el Santo Espíritu que hace hoy, que nos guía. En el texto que leí al principio, hermanos, dice que el Señor Jesús está siendo bautizado. Fue bautizado. Dice que el Padre habla desde el cielo y el Espíritu Santo se manifiesta en forma de una paloma. Así que se nos revela como un Dios ¿qué? Como un Dios trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora bien, escúcheme bien. Quiero explicar para aquellos que les cuesta trabajo aceptar que Jesús sea Dios y que el Espíritu Santo sea Dios. Miren, que nos resulte difícil entender la Trinidad no es un problema divino, sino que es un problema puramente humano. Ojo, se debe a la capacidad limitada del hombre para entender lo absoluto y eterno de Dios. Dice Isaías 55, 8 y 9, escríbalo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Una ocasión dijo un teólogo por allí en uno de sus escritos: quien quiere entender la Trinidad, dice, perderá su mente. Y quien quiera negarla, perderá su alma. Lo cual nos ilustra, hermanos, el grado de dificultad que por nuestra limitación humana tenemos para entender esta doctrina, la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, aquellas cosas que Dios quiere que sepamos, dice que nos las ha revelado claramente. Así que les invito a analizar algunas evidencias bíblicas de la Trinidad. Por ejemplo, en algunos pasajes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, se usa el plural en cuanto a Dios. Por ejemplo, Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre. Y cuando dice hagamos, no dice que estaba solo, ¿sí? No está hablando en singular en este sentido. Está diciendo que había más de uno. No habla de tres dioses, habla de un solo Dios. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, dice, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de qué, de nosotros. Otra vez la palabra en plural, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, dice, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 11:7, aquel día cuando los humanos estaban haciendo un gran torre. ¿Cómo se llamó esa torre? La torre de Babel. Dice en Génesis 11:7, dijo Dios: ahora pues descendamos y confundamos. Está diciendo que no estaba solo, ¿sí? Ahora dice: descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y por último, un texto que les quiero compartir, dos textos. Mateo 28:19, un texto que habla de la gran comisión, hermanos, de hacer discípulos. Y aquí este texto, hermanos, expresa la demanda del Señor Jesús de hacerla en el nombre de la Trinidad. ¿Dónde está implícita la Trinidad aquí? Vean, dice Mateo 28:19, por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. Y después dice: bautizándolos ¿en qué? En el nombre. Ahora, aquí es una palabra singular. Cuando dice en el nombre, no está diciendo en los nombres, no, dice en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está implícita la Trinidad. Qué hermoso entender esto. Dios es el único Dios vivo y verdadero. Hermanos, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo se expresa claramente en varios textos, pero solo le doy uno. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 13:14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vean lo que dice el texto, ¿sí? ¿Cómo dice y cómo comienza este texto? ¿La gracia de quién? ¿Del Señor quién? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Después dice: la gracia del Señor Jesucristo. ¿El amor de quién? De Dios, o sea, el Padre. ¿Y la comunión de quién? Del Espíritu Santo. Ahí está implícita también ¿qué? La Trinidad. El Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, dice: sean con todos vosotros ¿qué? Amén. Así sea. Y dice, más explícito de griego, amén significa así es. Porque muchos piensan que el amén solo así sea. Bueno, Señor, yo te pido esto en oración, así sea. No, así es. Es una afirmación. Es verdad lo que te pido.
lo hago de corazón. Ahora, yo quiero, hermanos, para no tomar tanto tiempo esta mañana, quiero que vayamos al libro de Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Anote bien este versículo porque ya en este tiempo que tomaré le enseñaré 5 verdades importantes, 5 cosas muy importantes que quiero desarrollarlas de Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Y quiero explicar acerca de lo que la Biblia enseña, de las promesas que encontramos en la Biblia, en este caso del profeta Isaías, cómo es que se cumplieron en Jesús. ¿Quién fue Jesús? El Hijo de Dios. Y este pasaje, hermanos, al describirlo, nos enseña que Jesús es Dios, el Hijo unigénito de Dios. Dice que Dios mismo descendió del cielo y vino a la tierra en la persona de Jesús. Y quiero leer Isaías 11, 1 y 2, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu ¿de quién? De Jehová. ¿Quién es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor ¿de quién? De Jehová. Aún antes de su llegada, antes de que llegara Jesús el Mesías, hermano mío, la humanidad le anhelaba y le esperaba. Todo el Antiguo Testamento, que es la primera parte de nuestras Biblias, Antiguo y Nuevo Testamento, bueno, el Antiguo Testamento todo está lleno de destellos de la promesa de la encarnación del Hijo de Dios. Así que yo les invito a que podamos ver a la luz de la Biblia, a través de este pasaje, uno de los pasajes más hermosos de esta profecía. Se trata de uno de los textos bases, hermanos, de los cuales nosotros debemos estudiar y que lo vamos a estudiar en su contexto, parte por parte. ¿Sabe para qué? Para descubrir al Señor Jesucristo aún antes de su encarnación. ¿Cómo es que la Biblia enseña que Jesús, antes de venir al mundo, el Hijo de Dios, ya existía? ¿Cómo? Y esto es interesante. Miren, este destello mesiánico, hermanos, surge, y escúchenme bien porque voy a empezar a explicarles esta gran verdad. Este destello mesiánico surge por medio del corazón del profeta que más exactamente describió al Mesías. Surge, miren bien, en una época en la que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento está dividido en guerra, desorientado y muy comprometido con los reinos paganos que lo rodeaban en aquel entonces. La moral dice que estaba por los suelos, pero en medio de todo, dice la Biblia que un remanente se mantenía fiel a las enseñanzas del verdadero Dios. Podemos decir entonces que el mensaje del profeta Isaías era primeramente para aquel remanente. El día de hoy, nosotros también vivimos, hermanos, en un mundo dividido. Estamos viviendo también en guerra y estamos actualmente viviendo con la moral también por los suelos. Pero también, piense bien lo hermoso de la Biblia, pero también somos ese remanente al que Dios quiere dar un mensaje fresco. Somos ese remanente al cual Dios quiere dar un mensaje de vida. Así que, hermanos, les comparto 5 cosas. Número 1, dice que Él es vida que surge de la ruina. Jesucristo es vida que surge de la ruina. Dice Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. La palabra que se traduce aquí como renuevo en el griego tiene relación con la palabra nazareno. Se refiere, hermanos, a una chispa de vida que retoña de un árbol casi muerto. Digamos que se trata de la última esperanza de una planta casi extinta. Eso es el Señor para la humanidad en cualquier época. Es la última y, por cierto, la única
esperanza en los seres humanos. ¿Sabe para qué? Para salvación. Es vida, hermanos, que surge de la ruina, pero no solo en el sentido de salvación eterna, sino en el más práctico, en el sentido más práctico y cotidiano posible. Es Cristo, dice la Biblia, y su intimidad con nosotros, la última esperanza. Escúcheme bien. Es Cristo y su intimidad con nosotros la última esperanza de un matrimonio, la última esperanza de una transformación, la última esperanza en un problema, la última esperanza de cualquier relación que se quebranta. Aún antes de haber nacido entre nosotros, dice la Biblia, que Él ya era la esperanza de la humanidad. ¿Quién? Jesucristo. Número 2. Dice que Él es vivencia personal y cercana. Isaías 11, 2 y 3 dice: y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Qué importante esta porción. La profecía del Mesías, amados hermanos, es el anuncio de una fe impersonal. Su promesa dice que nos presenta, hermanos, el concepto de un Dios cercano a nosotros, un Dios cálido, un Dios lleno de ternura. ¿Qué es lo que necesita la humanidad? No se trata del Dios sin rostro, aquel Dios del areópago griego, ni del Dios lejano, aquel Dios apartado e impersonal de muchas religiones orientales. Amados, la vida que surge de la ruina humana no surge como algo etéreo ni como algo filosófico. No se trata de energía sin personalidad, no se trata de preceptos de sabiduría oculta a la que solo algunos iniciados tienen acceso. No, la promesa de Isaías es la promesa de la vida que surge en Jesús cuando nace entre nosotros como la última chispa de vida de la simiente de David. Es la vida de Dios mismo, es Dios mismo en persona. Por eso Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ¿qué dijo? Ha visto al Padre. Y dice que querían apedrearlo los judíos, porque Él dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo que una vez dijo el Señor. Así que no se trata de reencarnaciones, no se trata ni de fuerzas místicas, no se trata de energía o cosas así como uno piensa. Se trata de una persona, se trata del Hijo de Dios que nace entre nosotros. Dice la Biblia más que se trata de Emmanuel, Dios con nosotros. Y Isaías, hermanos, el profeta, nos lo presenta y describe con 3 pares de atributos y un séptimo. Dice, más que nada, para que podamos entender del cual podemos nosotros leerlo en la Biblia. Primero dice, espíritu de sabiduría e inteligencia como Salomón. Después dice, espíritu de consejo y de poder como David. También dice, cuando habla del espíritu de consejo y poder, otra versión dice, traduce prudencia y valentía. Pero la otra enseñanza que nos da el texto dice, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, como Moisés y los patriarcas. Todo esto, hermano, atributos son los que describían a Jesús. Como vino de Dios, dice que conoce a Dios a perfección y nos lo da a conocer. Por eso, la forma más espectacular y más clara, hermanos, de poder conocer al Padre es cuando Jesús lo reveló. Cuando Él vino a la tierra y nos reveló tal y como el Padre es. Por eso usted tiene que conocer a Jesucristo. Él es Dios y Él quiere ser el Dios de tu vida. Él no comenzó a existir, hermanos, cuando Él se encarnó. Dice la Biblia que Él ya existía, como lo he dicho antes. Él es Dios mismo, Él que da vida a los hombres, dice la Biblia, de todas las épocas. Número 3, dice que Él es vida que juzga
el pecado. Ojo, si eres un religioso, ten cuidado. Con Dios no se puede, pero con el pecado tampoco. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero dice muy claro que Dios aborrece el pecado. Y si nosotros pecadores vivimos en pecado, cometemos pecado día con día y no los confesamos a Dios y no reconocemos nuestras faltas a Dios, sino que dependemos de nosotros mismos, la Biblia enseña que seremos juzgados por nuestros pecados. Número 3, Él es vida que juzga el pecado. Isaías 11, 4 y 5 dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y herirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Cómo podría juzgar con equidad un Dios lejano y extraño al ser humano? ¿Cómo? Miren, la profecía de su llegada fue la promesa de su encarnación. Al estar entre nosotros, Él tiene todo el poder y la capacidad, mire, de juzgar con justicia pura el pecado y la maldad. Ciertamente, amados, su llegada nos habla de vida, pero también tiene un mensaje de juicio contra la muerte. Podemos decir que este es el séptimo atributo del Rey nacido que profetizó Isaías. También lo vemos en Apocalipsis 3:1. Se trata de un atributo que todo ser humano anhela, con excepción de aquellos que deliberada y conscientemente violan la ley de Dios. En cualquier época ha habido y hay injusticias, hay sentimientos de impotencia y existen anhelos, dice, más que nada, justo de venganza. Y Dios, dice la Biblia, que satisface aún estas necesidades con el anuncio de la llegada del Mesías. Él siempre ha sido un Dios de justicia, y su encarnación fue anunciada a los antiguos para darles esperanza. ¿Cuánta más esperanza debemos tener nosotros cuando su llegada ya nos ha acontecido? Número 4, dice que Él es vida que establece un reino. Vean lo que dice Isaías 11, del 6 al 9. Morará el lobo ¿con quién? Con el cordero. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas que cubren. Fue llena de la gloria de Dios. Cuando se cumple esta promesa en Jesús. Esta promesa surge, hermanos, en una época en la que el pueblo de Dios estaba desilusionado hasta de la monarquía que en otros años tanto les había enorgullecido. Cada vez que un nuevo rey llegaba al trono, dice la Biblia que rogaban al cielo que se pareciera, aunque fuera un poco a David. La mayoría de las veces sus ilusiones fueron frustradas. ¿Sabe por qué? Pues la mayoría de los reyes, dice la Biblia, que fueron terribles, terribles, así como existe hoy con muchos de nuestros presidentes en todo el mundo. Así que Dios les promete el restablecimiento del reino en la persona de un nuevo rey que superaría a David y a Salomón. Este es el mensaje, hermanos. Este es el mensaje de la profecía del Mesías. Se trata del establecimiento de un nuevo orden de cosas. Se trata de la construcción de una nueva dinámica de relaciones entre los hombres.
al amparo del mejor Rey del universo, Jesucristo. Se trata, ¿sí?, de la idílica y edénica descripción de un mundo nuevo de paz sin precedentes. Un mundo lleno de amor, en donde la guerra, el odio y las rivalidades quedarían sepultadas para siempre. Y dice la Biblia, y en la tierra, paz. Esto dijeron los ángeles a los espantados pastores de Belén cuando la encarnación había sucedido. Ahora bien, este mundo lleno de paz será establecido, de eso no hay duda. Algunos lo relacionan con el milenio, otros con la experiencia celestial de la vida eterna, pero de cualquier manera se trata de algo que Dios hará. Quiere decir, el Señor dijo en su oración modelo: venga tu reino, lo que significa que este reino habrá de consumarse un día. Mientras tanto, igual que aquellos que recibieron la profecía fueron alentados y esperaron con fe, nosotros debemos alentarnos, amados hermanos, y debemos confiar en el cumplimiento de esta parte de la promesa. El que prometió encarnarse lo hizo, y si ha prometido un reino de paz, hermanos, de seguro lo cumplirá. Por último, número 5. Dice que Él es vida que se proclama al mundo. Quiero terminar con esta gran verdad. Él es vida que se proclama al mundo. Dice Isaías 11:10, y termino con este versículo: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Perdón. Dice, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Mire, como sucede con casi todas las profecías bíblicas, todo lo que usted haya en la Biblia, existe un cumplimiento previo al cumplimiento final de esta promesa. Aquí no está diciendo que un día Dios reunirá, dice, alrededor de sí mismo y alrededor de su pueblo a toda la humanidad, pero en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, esta promesa se cumplió parcialmente. Personas vinieron de todas partes a verle. Incluso dice la Biblia, de tierras lejanas, y desde entonces el mundo sigue caminando espiritualmente hasta aquel pesebre para contemplarle. Él es el pendón que llama a los pueblos. Él, o sea Jesucristo, es el pendón que llama a los hombres y mujeres de todas partes del mundo, como Él mismo dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré. ¿A dónde? A mí mismo. Cuando Jesús hablaba de su resurrección, Juan 12:32. Desde tiempos antiguos, hermanos, se proclamaba su llegada. Quiero decirte esta mañana que Él ya está entre nosotros. ¿Qué debemos hacer? Debemos proclamarlo. Quiere decir, tenemos que hablar de Él, tenemos que predicar de ese Cristo maravilloso. Aquel Cristo que murió en la cruz, que lo bajaron de la cruz y lo sepultaron, pero que no quedó en el sepulcro. Dice la Biblia que Él venció la muerte, el sepulcro, y venció a Satanás. Porque dice la Biblia que Él fue levantado al tercer día y resucitó de entre los muertos. Es por eso que la Biblia enseña que Jesús es un espíritu vivificante. ¿Sabes qué significa? Significa que Él en este momento es capaz de dar vida. Jesús te ofrece la vida eterna con Él, una vida con Dios por toda la eternidad. Pero si tú rechazas a Jesús, si tú no crees en Él, si tú cierras tu corazón, si tú no crees a la Biblia, tristemente dice este libro, la palabra de Dios, que pasarás una eternidad sin Dios. Un lugar donde el gusano no muere, un lugar donde serás atormentado, un lugar donde no podrás salir de ahí. Por eso dice la Biblia que Dios es un Dios de vivos
no un Dios de muertos. Hoy que tienes vida física, Dios quiere que elijas en tu corazón, que abras tu mente y tu corazón y que por fe lo invites a entrar a tu vida. Él te ofrece la vida eterna y es gratuita. Por un lado, es importante poder reconocer muchas veces y valorar la vejez de un ser humano como un rasgo de sabiduría, y por otro nos ayuda a entender que nuestro Señor es lo más confiable que existe, porque Él es y siempre ha sido, aún antes de la encarnación. Él era justicia, dice la Biblia. Él era amor, esperanza, paz, etc. Y si los que esperaron por siglos, y cierro con esta frase, y si los que esperaron por siglos confiaron en sus promesas, ¿cuánto más nosotros, amado hermano, debemos hacerlo? No perdamos de vista estas palabras. Si aquellos del pasado creyeron que las palabras que Jesús dijo fueron verdad, ¿por qué no creerlo a nosotros? Si esa verdad nos da la vida. Dios bendiga a todos. Bendiciones para todos. Gracias por sintonizarnos.